Segunda parte. Michael Faraday. Era este el personaje Francis Davy en el que estaba interesado Faraday. Asistió muy juicioso a sus charlas, habló con él solicitándole que le permitiera ser su ayudante de laboratorio, pero Davy en primera instancia se negó. Sin embargo, al poco tiempo, su ayudante tuvo una pelea con otro ayudante, Davy lo despidió y llamó a Faraday a que ocupara su puesto. Este fue el inicio de su ascenso. Aprendió a hacer electrólisis, como sacar azúcar de la remolacha, a mejorar las propiedades del acero, a descomponer varios compuestos con electrólisis. Hubo un pequeño paréntesis cuando David inició un viaje de conferencias y se lo llevó de criado en un recorrido por Europa. Le tocó sufrir las humillaciones de la esposa, pero esto se compensó al permitirle conocer a varios científicos, entre otros Ampère y Volta, y lo que es mejor, trabajar con ellos. A su regreso, Davy le permitió utilizar el laboratorio para hacer sus propios experimentos. Al año, publicó su primer trabajo científico, que lo continuará haciendo con una regularidad sin igual, y presentándolo a la Academia de Ciencias. Se dedicó en primera instancia a sistematizar la nomenclatura. Llamó a los metales sumergidos en el líquido electrodos. Al electrodo negativo, cátodo, al positivo lo llamó ánodo. Los átomos son neutros normalmente, pero la corriente eléctrica de alguna forma los cargaba, por lo cual los llamó iones, aunque no se sabía exactamente de átomos todavía para esa época. Se casó, pero esto no le impidió seguir sus estudios y experimentos sobre la electricidad. Leyendo, encontró un experimento de Ørsted, quien durante una explicación práctica acercó una aguja imantada a un hilo por el que circulaba una corriente eléctrica, y la aguja se movió en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, descubrió que la electricidad producía campos magnéticos. Entonces Faraday conjeturó que si una corriente de aire caliente a veces se convertía en un torbellino, una corriente eléctrica podía producir vientos espirales de magnetismo, produciendo una pequeña rotación. Con esta idea puso una barrita imantada en un recipiente de mercurio. La barrita flotaba verticalmente. Luego colocó un cable vertical al centro del recipiente y le hizo pasar una corriente eléctrica de abajo arriba. Y ocurrió algo notable. La barrita efectivamente rotaba en torno al cable en el sentido contrario a las agujas de alrededor. Faraday no solo había descubierto la íntima relación entre electricidad y magnetismo, sino el motor eléctrico. Publicado en 1821, le dio una gran fama a Faraday y muchos reprodujeron el experimento. El problema era que para que un motor eléctrico produjera una potencia significativa necesitaba de una cantidad gigantesca de pilas. Esta fama generó envidia en su mentor David, quien hizo lo imposible por impedir su entrada a la Real Sociedad. Sin embargo, no lo logró y al año lo estaba reemplazando como presidente de la misma. 10 años más tarde del descubrimiento del motor eléctrico, se le ocurrió pensar que si la electricidad producía magnetismo, lo contrario podía ocurrir y efectivamente lo logró. Se le conoce como inducción electromagnética. Había conseguido demostrar que un campo magnético variable genera un campo eléctrico, descubriendo de paso el generador de electricidad. Michael se preocupó de enseñar no solo sus experiencias, sino todo lo relacionado con la ciencia en conferencias para el común de las gentes. Incluso hacía una charla especial en Navidad para los niños. La primera la llamó Historia química de una vela. Es un hito en la presencia o en la presentación de conferencias al público sobre ciencia. Explicaba que una vela encendida ilustraba todos los procesos físicos conocidos. Una vez explicando sobre el motor y el dinamo eléctrico, alguien del público le preguntó: ¿y eso para qué sirve? A lo que Michael le contrapreguntó: ¿cómo para qué sirve un recién nacido? Eso lo podemos ver ahora. Realmente, imaginémonos una semana sin electricidad.
Bueno, imaginemos que estamos en la ciudad, porque realmente en nuestro país sí hay muchos sitios todavía en los que no hay electricidad. Michael fue muy versátil, incluso escribió poesía. Duró más de 36 años como presidente de la Real Sociedad. Recibió toda clase de honores. A pesar de ello, vivió siempre con humildad. Sus últimos años lo vivió en una casita que le alquiló la reina Victoria, quien le tenía un gran cariño. De hecho, fue la causante del único disgusto serio que tuvo en su vida. Fue separado de su iglesia porque faltó un domingo al servicio de adoración. No valió la explicación que era que había sido invitado por la reina Victoria a cenar. Murió a los 75 años y sus restos reposan en el cementerio de Highgate. No aceptó ser enterrado al lado de Newton. Sin embargo, sus admiradores lograron colocar una placa justamente al lado de este otro científico. Gracias.